Un saludo muy especial para nuestros amigos de Meleti Librería Cristiana. Mucho gusto, les habla Stephanie y en esta oportunidad vamos a presentar la Biblia de Estudio Teológico, una Biblia de la versión Reina Valera de 1960. Es una Biblia de estudio de las más completas que podemos encontrar en el mercado. Es una Biblia muy elaborada, muy detallada y también es muy fácil de transportar, es bastante cómoda para transportar a otros lugares, para llevar a la iglesia, para tenerla como estudio personal, dado que varias Biblias de estudio son bastante gruesas, bastante grandes y pues a veces se nos complica llevar, por ejemplo, una Biblia de estudio para la iglesia, ¿no? Para el culto dominical. Bueno, esta es una Biblia bastante cómoda, bastante práctica. Es una Biblia elaborada en imitación piel, viene en color negro y bueno, es una Biblia de la editorial de Sociedad Bíblica. Tiene unas dimensiones de 180 por 225 milímetros, pues no es muy grande, realmente es como el tamaño de un cuaderno estándar. Y pues es bastante práctica para llevar a otros lugares. Bueno, esta es una Biblia que fue elaborada por un equipo de casi 100 especialistas, entre académicos, pastores, profesores, y entre ellos se encuentran, por ejemplo, Wayne Grudem, se encuentra David W. Chapman, se encuentra Mark Dever, John Piper, y pues es una Biblia de estudio estándar en español que ha sido pues una bendición para el cuerpo de Cristo. Esta es una Biblia que enriquece la lectura del texto bíblico con todo ese mundo académico y con los conocimientos más recientes en los campos de los estudios teológicos y también los estudios científicos sobre las escrituras y sobre su contexto original. Esta Biblia cuenta con bastantes recursos, cuenta con más de 44.500 notas de estudio esclarecedoras, cuenta con más de 200 mapas detallados, con más de 200 tablas comparativas, más de 60 cuadros temáticos, artículos exclusivos sobre temas fundamentales para el cristianismo en el siglo XX, tiene introducciones a los libros y a los bloques de los libros, eso ya lo vamos a ver. Tiene la concordancia bíblica de 148 páginas y tiene esquemas explicativos, diagramas e ilustraciones que nos ayuda a hacer el estudio profundo de la palabra de Dios. Y pues bueno, es una herramienta espectacular para todo aquel que le gusta escudriñar las escrituras, para los pastores, para los misioneros, para el estudiante, porque son estudios muy recientes, son estudios muy actuales que se basan en el contexto original de la palabra, pero también pues con todo lo que tiene que ver con lo que estamos enfrentando ahora, sobre todo con la apostasía y el ataque a la sana doctrina. Bueno, vamos a ver esta preciosa Biblia. Esta Biblia, como les decía, está hecha de imitación piel. Es una Biblia muy elegante, es muy bonita a la vista. Tiene grabado en la tapa y en el lomo, pues las letras como talladas en el material. Hace su presentación general. El índice, contamos con el índice, las ilustraciones, el índice de mapas, las abreviaturas, cómo usar los recursos de la Biblia, introducción y panorama general de la Biblia. En el Antiguo Testamento nos muestra la teología del Antiguo Testamento. Hace una explicación breve de la teología del Antiguo Testamento, la fecha del Éxodo, la introducción al Pentateuco y pues empieza ya con los libros correspondientes. Esta Biblia hace introducción a cada libro, ya lo vamos a ver, pero también hace introducción
a los grupos de libros como tal. Por ejemplo, al Pentateuco hace la explicación de lo que es el Pentateuco, hace la introducción de los libros históricos, hace la introducción de los libros poéticos, los proféticos. Entonces, esto nos brinda ayudas suficientes para entender el contexto general de la escritura en la época en la que se escribió. Los libros están organizados conforme a la versión de la Reina Valera de 1960. Luego hace el contexto del Nuevo Testamento. Termina Malaquías y empieza con el contexto del Nuevo Testamento. Entonces se explica el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Imperio Romano y el mundo grecorromano en la época del Nuevo Testamento, los grupos judíos en la época del Nuevo Testamento, y ahí sí ya inicia haciendo la introducción de la teología del Nuevo Testamento, la fecha de la crucifixión del Señor Jesucristo, cómo leer los evangelios y los hechos, y cómo correspondiente a cada libro hace su introducción. A San Mateo, a Marcos, a Lucas, hace una introducción a los evangelios, a los hechos, y hace una introducción a las epístolas. Explica cómo se deben leer las epístolas en este caso. Esta Biblia también cuenta con una serie de ayudas, y estas ayudas me parecieron muy buenas, muy interesantes, porque si una persona que tenga esta Biblia en la mano y no conoce del Señor Jesucristo, o simplemente quiere reforzar, quiere hacer un estudio más profundo de lo que significa evangelizar a otro, pues esta Biblia le va a ayudar mucho a fundamentarse en lo que significa la salvación, en lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo, en cómo verlo a lo largo de la Escritura, la doctrina bíblica, que es fundamental, la interpretación de la palabra. Entonces, en las ayudas encontramos lo siguiente: el plan divino para la salvación, doctrina bíblica, una visión general, la interpretación de la Biblia, leer la Biblia, el canon de las Escrituras, la confiabilidad de los manuscritos bíblicos, la arqueología y la Biblia, los idiomas originales de la Biblia, la Septuaginta, cómo el Nuevo Testamento cita e interpreta el Antiguo Testamento, historia de la salvación en el Antiguo Testamento, preparar el camino para Cristo, concordancia y colaboradores. Estas ayudas son muy buenas, son muy profundas y son muy interesantes, tanto para los estudiosos de la palabra como para aquella persona que de pronto nunca ha tenido una experiencia con Cristo. También tenemos una serie de ilustraciones. Estas ilustraciones son como una especie de imágenes en donde hay cosas muy interesantes. Esta Biblia tiene estudios tanto bíblicos como teológicos, como arqueológicos, como científicos. Y estas ilustraciones son muy interesantes porque nos muestran cosas que de pronto no tenemos acceso para ver de una manera tan fácil. Por ejemplo, el arca del testimonio. Bíblicamente, cómo se detalla el arca del testimonio y se hace una ilustración o una imagen de lo que pues puede significar o pudo haber sido esa arca del testimonio en ese tiempo. También hay un mapa espectacular del templo de Jerusalén, de cómo pudo haber sido, sus dimensiones, las puertas, todo muy detallado. Estas ilustraciones son muy interesantes para reforzar el estudio de lo que estemos estudiando específicamente. Ya lo veremos más adelante. El índice de mapas, entonces estos mapas son muy buenos, nos colocan en contexto de cómo la cultura, la época, arqueológicamente pues estaban distribuidas las tierras, las abreviaturas, las ayudas para las abreviaturas, los libros de la Biblia.
Y bueno, esta Biblia nos explica cómo usar los recursos de esta Biblia. Entonces, les decía que esta Biblia hace una introducción a los libros, a las secciones de la Biblia. Entonces, agrupa las secciones de la Biblia como el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y sapiensales, también los libros proféticos, y cada uno de estos libros los agrupa y hace una introducción a esos libros. Y nos muestra mapas, nos muestra esquemas, nos muestra tablas en donde podemos entender más el contexto de lo que pues la Biblia nos quiere explicar en esa época sobre todo. También aborda la introducción a cada libro, por ejemplo al Génesis. Entonces nos muestra una amplia introducción que nos aporta una información muy importante del libro en general, como el autor, el título, el origen del título, la fecha, el propósito, el lugar de la sección de la Biblia en la que pertenece, la estructura. Nos muestra también los temas principales, nos muestra elementos relevantes para la comprensión del libro, como mapas, cuadros. Nos muestra, por ejemplo, los personajes principales de ese libro. En este caso, ellos colocan la imagen del Génesis. Y pues cada libro, cada sección de la Biblia tiene una explicación detallada, muy amplia, de lo que nos vamos a encontrar en ese libro. También nos hace una introducción al texto bíblico de la versión Reina Valera del 60. Nos explica cómo se muestran los capítulos, los versículos, como tal la estructura general de la palabra y algunas referencias cruzadas que hay debajo de cada título en los capítulos. También tenemos las notas de estudio. Las notas de estudio están en la parte inferior de las páginas. Explican los términos, las frases del texto bíblico, las citas textuales resaltadas en negrita, proporciona más información de la Biblia sobre temas históricos, geografía, cultura, arqueología, características literarias. Algunas notas también incluyen palabras transliteradas del hebreo al arameo o al griego. Son notas de estudio muy profundas, son notas muy interesantes que nos pueden ayudar a profundizar mucho en el conocimiento de la palabra y pues del texto en específico que estamos citando. Las notas especiales sobre la estructura del libro son notas que aparecen subrayadas o resaltadas con un color de fondo, y esas notas corresponden al esquema de contenido del texto bíblico que se está tratando en el momento y proporcionan información adicional. También tenemos tablas, tenemos cuadros y tenemos mapas. Esta Biblia proporciona guías tanto visuales como de lectura. Y una de estas guías visuales pues son los mapas. Usa muchas tablas, usa mapas, usa ilustraciones. Y los mapas son bastante concisos. Los mapas nos muestran pues el tiempo también cronológico, las genealogías, el tiempo que transcurre entre un evento, entre un suceso y el otro. Y pues vamos a encontrar bastantes tablas, vamos a encontrar bastantes cuadros y mapas que tratan temas relacionados con el texto bíblico, con las notas, y sirven para contextualizar y sistematizar la información sobre los hechos que están narrando en el momento. Las ilustraciones, como les decía, son imágenes. Si hay una nota de estudio característica, nos permite visualizar de una manera gráfica, física, lo que está detallando la nota teológica. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Una cosa es leer e imaginar
Otra cosa es ver cómo después de un estudio profundo, de un estudio arqueológico, histórico, nos muestra cómo pudo haber sido en esa época ese traje. Lo mismo pasa con el templo, lo mismo pasa con estructuras físicas, con edificaciones, con casas. Son imágenes muy detalladas, elaboradas, que nos brindan a nosotros un mayor conocimiento de la escritura y un mayor entendimiento de la escritura. Las referencias internas vienen acompañadas de las notas de estudio. Entonces, usualmente en cada nota de estudio hay una referencia interna que te enviará a otra página para profundizar el tema específico que se está tratando. Te mostrará mapas, te mostrará esquemas, te mostrará cuadros, te mostrará ilustraciones para profundizar precisamente el tema que se está tratando en general. Nos muestra también las cabeceras, pues en la parte superior de la Biblia nos muestra el nombre del libro, el capítulo, los capítulos que se encuentran en esa página y la página actual en la que estamos. Las referencias cruzadas vienen resaltadas en otro color para que pues tengamos una mayor visibilidad de ellas. Hace el listado y coloca pues el subíndice correspondiente a la palabra de Dios. Entonces, en cualquier versículo que se esté citando, si este versículo te manda una referencia cruzada, pues te va a colocar el índice de la A, la B, la C correspondiente a cada versículo específico. Los artículos, que ya vimos los títulos que muestran que tiene esta Biblia, por ejemplo, la arqueología y la confiabilidad del Antiguo Testamento. Son artículos, son notas principales útiles que permiten una mayor comprensión del contexto bíblico. También cuenta con la concordancia. Este recurso nos ofrece la sección de los términos, de los temas más relevantes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Van ordenado alfabéticamente y con las referencias bíblicas más importantes para poder encontrarlos según cada versículo, cada palabra que necesitemos validar. Cuando termina de explicar los recursos, inicia con la introducción. Entonces nos hace una breve explicación de lo que vamos a encontrar en la Biblia de estudio teológico, la visión y el propósito por el cual se realizó esta Biblia. Nos explica también el propósito de las notas de la Biblia de estudio teológico, la perspectiva doctrinal, el objetivo y la visión de la Biblia. Entonces allí podemos encontrar toda la explicación del por qué hacer una Biblia de estudio teológico. Nos muestra el panorama general de la Biblia, el plan de Dios para la historia, Cristo en el Antiguo Testamento, y pues nos coloca en un contexto general del panorama general de la palabra y qué es lo que nos vamos a encontrar con ella. Tiene una hoja especial para el Antiguo Testamento y pues inicia explicando la teología del Antiguo Testamento. Toda la introducción, toda la explicación de qué pasa en el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver el Antiguo Testamento en relación con la historia, la línea de tiempo del Antiguo Testamento. Nos muestra unos mapas con la visión general de los tiempos que se transcurrieron. También nos muestra la fecha del Éxodo, hace una breve explicación de lo que podemos encontrar en el Éxodo. Y pues aquí está la introducción a los grupos de los libros. En este caso la introducción al Pentateuco, porque el nombre del Pentateuco, los autores, el periodo que abarca, los temas. También hace la introducción a cada libro, como ya lo habíamos visto, título, autor, fecha.
la ubicación en la palabra, la organización del libro, líneas cronológicas, los temas centrales del libro, la síntesis de la historia de la salvación, la importancia del Génesis en la historia, la lectura de Génesis en el siglo XXI, actualmente cómo debemos leer este libro, las características literarias que se usan en este libro, el esquema del contenido y pues hace como un bosquejo de todo lo que vamos a encontrar. Y pues ya inicia con la palabra como tal. Notemos aquí en esta parte, solamente abarca el segundo versículo. Solamente abarca 2 versículos arrancando Génesis. Entonces inicia Génesis con su capítulo 1, versículo 1 y 2 y empieza a explicar de ahí para abajo los versículos como tal. Esta Biblia es muy parecida a la Biblia de estudio de la Reforma. La Biblia de estudio de la Reforma también dedica bastante texto para explicar los versículos de una manera muy detallada. Y pues esta Biblia es prácticamente, usa la misma estructura. Dedica el tiempo, dedica el espacio a explicar versículo por versículo en su contexto, hace toda la referencia, coloca las referencias cruzadas que necesitamos, hace la explicación general de esos 2 versículos, palabra por palabra. También nos muestra las referencias cruzadas, como lo vimos ahora. La referencia cruzada va en un color diferente y pues abajo van las notas de estudio, la explicación de versículo por versículo de las cosas más importantes y fundamentales, los mapas, los cuadros, también los cuadros que nos ayudan para una mejor visualización e ilustración de lo que estamos viendo. Los mapas podemos ver que no son a full color, son entre cafés, terracotas, naranjas, pero pues son muy agradables para la vista y para el estudio. Así a lo largo de la palabra nos va mostrando pues las notas teológicas, las referencias cruzadas. Y así con cada libro. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos el contexto del Nuevo Testamento. Hace la explicación del periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo que pasó en ese tiempo, las fuentes de información, los rollos del Mar Muerto, la historia del Antiguo Testamento. Nos muestra unas tablas, unos mapas de todo lo que se vivió en esa línea de tiempo del periodo intertestamentario, generalmente de esos 400 años de silencio, de lo que se vivió en la época romana, en la dinastía herodiana, y pues hace otra introducción a lo que significó el Imperio Romano y el impacto que tuvo a nivel general y a nivel mundial. Y pues lo que definitivamente se iban a enfrentar los cristianos de esa época. También nos muestra el grupo de judíos en la época del Nuevo Testamento, qué judíos habían, los fariseos, los edenios. Hace el inicio del Nuevo Testamento y hace la introducción de la teología del Nuevo Testamento, de cuál es la teología que se va a estudiar del Nuevo Testamento, todo el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de cómo en el Antiguo Testamento se citó a Cristo y pues el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas.
Tenemos también la fecha de la crucifixión de Jesús, hace una explicación sobre esa fecha en específico, una reseña de cómo leer los evangelios y los hechos, y pues ya inicia con el Nuevo Testamento, con el libro de San Mateo, hace la introducción a cada libro, con sus autores, con sus fechas, el propósito, el origen, las líneas de tiempo, los temas centrales del libro, el análisis literario, la síntesis de la historia de la salvación, mapas y pues el bosquejo de lo que vamos a encontrar en el libro de Mateo y pues en general de todos los libros de la Biblia. Esta Biblia pues ya debajo de los títulos hay algunos que tienen referencias cruzadas que nos muestran cómo la cita como tal en la palabra pues nos lleva a otros libros y nos lleva a otras citas bíblicas para complementar o reforzar el estudio que estamos teniendo. Los mapas, las referencias cruzadas a color, las tablas. Y empezamos con las ayudas. Si vemos, las ayudas dedican varias hojitas para realizar las ayudas. Nos muestran el plan divino de salvación con los títulos que ya habíamos revisado al inicio. Hace una breve reseña de la doctrina bíblica, la visión como tal general de la doctrina bíblica en la que nosotros nos debemos basar. Hace una explicación bastante profunda de lo que es la doctrina como tal, en cuanto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Nos muestra también la interpretación de la Biblia, cómo debemos interpretar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. El conocimiento que debemos tener a través del contexto, los hebraísmos. También nos explica cómo leer la Biblia de una manera teológica, de una manera sana, de una manera bíblica, cómo está dividida, los cánones. El canon de la escritura hace unas explicaciones con respecto a este tema de todo lo que abarca el canon de las escrituras, la confiabilidad de los manuscritos bíblicos, lo mismo. No vamos a entrar a detallar en cada uno de los artículos porque eso es la sorpresa de esta Biblia. La arqueología y la Biblia nos muestran pues lo fundamental de la arqueología y del estudio y lo que fundamenta y lo que apoya la arqueología, la palabra de Dios, con todos los descubrimientos que hay hasta ahora. Los idiomas originales de la Biblia en hebreo, arameo, griego. Nos muestra una tablita de cómo es la escritura, de algunas de las palabras, de cómo se hace la transliteración del arameo, del griego y del hebreo, generando la confiabilidad de la palabra de Dios en sus textos originales. La versión de la Septuaginta, por qué la Septuaginta, cuál es la técnica de traducción y la interpretación de la Septuaginta, cómo el Nuevo Testamento cita e interpreta el Antiguo Testamento, y esto es una herramienta muy interesante, fundamental, porque muchos
Muchas personas no logran conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de cómo se preparó el camino en el Antiguo Testamento para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. También hay otro recurso que es la historia en el Antiguo Testamento para preparar el camino para Cristo. Esta sección de historia de la salvación en el Antiguo Testamento, preparar el camino para Cristo. Esta sección es muy interesante a mi concepto porque nos muestra libro por libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y así sigue, libro por libro, de cómo con citas textuales encontramos a Cristo en cada libro. Y es espectacular porque uno de los retos que tienen muchos estudiantes, que tienen muchos estudiosos de la Biblia, es poder conectar cómo se mostró a Cristo en el Antiguo Testamento, sus promesas, cómo fue la sombra de lo que habría de venir, muchas cosas, como por ejemplo el templo, cómo se vio por ejemplo con los sacrificios, y es un reto. Entonces cada libro está detallado, cada libro muestra la guía completa de cómo encuentras a Cristo en cada libro, tanto del Antiguo Testamento y pues con el Nuevo Testamento, pues la promesa cumplida de esas citas. Encontramos la concordancia, esta letra es un poquito más pequeña de lo que es en general en toda la palabra. Viene organizada por orden alfabético y pues algunos tienen su significado, un significado sencillo, y el listado de los versículos en donde usualmente se utiliza esa palabra en específico. Al final encontramos los colaboradores que hicieron parte de esta preciosa joya, una Biblia muy completa, y tenemos pues todo el listado de los colaboradores que hicieron parte, de los estudiosos, de los científicos, de los arqueólogos. Entonces tenemos completa pues la línea de personas que ayudaron para la creación de esta Biblia. Esta Biblia cuenta con muy pocos mapas, no son muchos los mapas que tiene. Estos sí son a color, son muy bonitos, son detallados, y pues bueno, teniendo en cuenta que a lo largo de toda la palabra nos muestra varios mapas de las regiones, de la situación que se estaba viviendo en el momento, pues son de muchísima ayuda. Es una Biblia que tiene el canto dorado y tiene pues también sus índices, el índice para poder ubicarnos mucho más rápido en los libros de la palabra. Bueno, sin duda esta Biblia es preciosa, es una Biblia muy cómoda, es una Biblia de estudio muy cómoda, es una de las Biblias de estudio más completas en la actualidad. Es muy contemporánea por los estudios que tiene a nivel científico, a nivel arqueológico, a nivel histórico, teológico, bíblico. Entonces es una Biblia que nos da un panorama espectacular a nivel general en cuanto a la antigüedad y en cuanto a lo que estamos viviendo en este momento, sobre todo lo que significa la fundamentación de la doctrina, lo que significa ver a Cristo en toda la Escritura, ver la promesa cumplida del Señor Jesucristo y pues la inerrancia de la palabra, lo fundamental que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Bueno, esa fue la presentación de la Biblia Estudio Teológico, espero que les haya gustado. Sin duda es una Biblia que vale la pena conseguir, es bastante económica, es asequible. Para hacer una Biblia de estudio de esta profundidad y con estas características, pues es una Biblia muy económica, es muy asequible. Recuerden que nosotros estamos en la ciudad de Bogotá, hacemos envíos a todo el país de Colombia, y pues abajo
les dejo toda la información de cómo comunicarse con nosotros para que vean nuestro catálogo, nuestras redes sociales. Y si estás en otro país, pues te invito a conseguir esta Biblia de Estudio Teológico porque es una Biblia muy, muy, muy completa, una Biblia hermosa, una Biblia que les va a ayudar muchísimo para su estudio personal, si son estudiantes, también para los pastores, para la preparación de predicaciones. Entonces es una Biblia que tiene herramientas y recursos muy buenos, muy completos y pues sobre todo sanos bíblicamente, enfocados como tal en lo que tiene que ser, que es la palabra de Dios. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Un saludo muy especial para nuestros seguidores de varios países. Tenemos varios seguidores de Perú, de Bolivia, varios se han contactado conmigo de Argentina, de Chile. Un saludo muy especial para ustedes de México, haciendo preguntas, haciendo comparaciones con otras Biblias, pidiendo asesoría para saber cuál es la mejor Biblia para cada situación, para el estudiante, para el pastor, para la preparación de predicaciones. Tenemos mucho material de estudio, tenemos mucho material para sacarle jugo y pues que con gusto estamos atendiendo, asesorando, explicando. Y pues tenemos mucho material de estudio, mucho material para sacarle el jugo y para profundizar cada día más en la palabra de Dios. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en otra oportunidad.